Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Luis Avilés, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Cochabamba, Bolivia, ingeniero de software, tienes dos de las distinciones más importantes que conectan a líderes técnicos con la comunidad de desarrollo de software. Eres Google Developer Expert en Angular y tecnologías web y además Microsoft MVP en desarrollo web. Eres también Cloudinary Ambassador, consultor, mentor, conferencista, fundador de la comunidad Angular Bolivia, autor de múltiples artículos y cursos online y aficionado a la fotografía, la astronomía y a la resultante astrofotografía. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. Es un honor tenerte por acá. Hola Alejandro, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy contento de estar acá y en primer lugar agradecerte por la invitación y pues, muy contento de estar aquí en un episodio de Angularidades. Gracias a ti. Hoy vamos a adentrarnos en la intersección de la inteligencia artificial y el desarrollo frontend, específicamente a través del empleo de modelos gigantesco y multimodal en continuo desarrollo por Google, rebautizado recientemente como Gemini o Gemini o Géminis, no sé realmente cuánta cantidad de variantes puedan ocurrir en los diferentes lenguajes, pero voy a estar interesado en cómo es que normalmente lo pronuncias tú y generalmente se hace allá en Bolivia. Junto a ChatGPT y Claude, es uno de los modelos más avanzados que existen actualmente, pues pueden emplearse en distintas funciones multimedia, desde la generación de texto, código, imágenes, audio, hasta video. Interpretación también de información bastante compleja, superándonos a nosotros los humanos en una amplia gama de tareas cognitivas. Hay un libro que tuve la oportunidad de adquirir un año antes del lanzamiento de ChatGPT en el 2022. Este lo tuve en noviembre de 2021. Esta es la marca de que lo leí completo. Normalmente las carátulas estas superficiales, ¿saben? Empiezan a deteriorarse, pero la que hay dentro no tiene el atractivo de la original. Está escrito por Kissinger, Eric Smith, Daniel Hottenlocker y va sobre las complejidades, los desafíos, la utopía, distopía acerca de lo que se le está llamando ahora la parte consecutiva de la era de la información, que viene siendo la era de la inteligencia artificial, lo viene siendo en inglés The Age of AI. Y hoy vamos a estar explorando algunos de esos desafíos y oportunidades, no desde el área de la medicina o geopolítica como se analiza en este libro, sino la del panorama del desarrollo web, que es lo que nos corresponde, donde vamos a enfocarnos en la conversación que vamos a tener. Y como te comentaba hace unos días, tengo una serie de preguntas tentativas que vamos a explorar por acá. Y lo primero que quisiera saber, Luis, es acerca de qué cosa es Google Gemini. ¿Pudieras explicarnos qué hay detrás de este modelo y cómo se diferencia de otros modelos de inteligencia artificial disponibles actualmente en el mercado? Sí, claro que sí. Mira que he estado experimentando un poco con estos modelos que normalmente se conocen como LLMs, ¿no? Que viene justamente de lo que son los Large Language Models, que son tipo de modelos dentro del mundo del Machine Learning y que pues justamente están causando una gran revolución estos días, ¿no? Con el tema de lo que es justamente ChatGPT, lo que se conoce como Gemini o que anteriormente era Google Bard. Pues este modelo básicamente tiene la capacidad de entender y procesar en lenguaje humano, ¿no? Lo que es el Natural Language Processing, ¿no? Entonces nosotros podemos comunicarnos con este tipo de modelos en forma escrita, enviarle un texto, preguntarle algo y obviamente este modelo va a poder capturar los datos que le estemos enviando, de repente hay un contexto, alguna frase, algún documento y pues tiene la capacidad de poder resumirlo. Para dar un ejemplo, podemos pedirle que nos genere
un template o una plantilla para poder enviar un email, ¿no? O preguntarle, por ejemplo, si esta porción de código que tengo acá podría tener algún tipo de problema, algún bug de repente. Entonces, es la verdad una tecnología bastante interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y con la cual he ido experimentando un poco, como te iba diciendo ya desde el año pasado, he estado experimentando junto con Palm API en su momento y estas últimas semanas con lo que es Gemini. Y pues también sí he tenido la oportunidad de probar lo que es el GPT de OpenAI y vale la pena mencionar que en este contexto, o sea, en este tiempo actual, Gemini llegaría a ser uno de los modelos más completos y complejos que se tiene en la actualidad, ¿no? Principalmente la versión 1.5, Gemini 1.5 Pro, con la cual nosotros podemos contemplar un contexto, la cantidad de datos que podríamos considerar para poder trabajar con el modelo y que se está utilizando 1 millón de tokens, ¿no? Que anteriormente se utilizaban en el orden de los 100.000, 200.000, tanto para Gemini en la versión 1 y para lo que es ChatGPT, además junto con otras alternativas, ¿no? Entonces, esta característica de poder contemplar 1 millón de tokens permite, por ejemplo, procesar 1 hora de video, son como 10 horas de audio, decenas de miles de líneas de código, ¿no? Centenas de miles de palabras. Es básicamente como decir, tengo acá un libro de cientos de páginas y le vamos a preguntar acá al modelo cuáles son los puntos principales y el modelo va a procesar esta cantidad inmensa de información y nos va a dar una respuesta en cuestión de segundos, ¿no? Entonces es un razonamiento complejo que se va dando dentro de este modelo y que ahora podemos utilizar, podemos integrar estas capacidades en nuestras aplicaciones, ¿no? Ya sean aplicaciones web, aplicaciones móviles, etcétera. Y esto que mencionas sobre la cantidad de segundos, supongo que en el futuro podamos ver métricas que correspondan a la experiencia de usuario frente a la interacción con estos lenguajes gigantescos y veamos lo mismo que vimos con la web y con el resto de las aplicaciones en el mundo de la computación, donde generalmente tomaba una gran cantidad de tiempo si lo comparamos con lo que toma hoy en día hacer todo el proceso de representación del HTML inicial con el CSS en una página web en cuestión de milisegundos, en un pestañazo. Ojalá que así sea la mayor cantidad de experiencias que podamos tener, pero que ocurra lo mismo en el tema, en el ámbito de la inteligencia artificial con relación a la respuesta a esas preguntas que le hacemos. Seguro que sí, yo pienso que el tiempo de respuesta es algo que se va a ir mejorando porque hay que mencionar que toda esta revolución se está dando bastante rápido, ¿no? Es en cuestión de semanas que todo va cambiando, van surgiendo novedades, nuevas versiones en cuanto a modelos, alternativas, librerías y formas de poder utilizarlos, ¿no? Para poder integrarlos desde diferentes tecnologías, SDKs, así que sí, me animaría a decir que en un futuro muy cercano vamos a tener mejores tiempos de respuesta para al menos el procesamiento de grandes cantidades de información, ¿no? Exacto, no, no lo dudo para nada. Más todavía cuando estamos ¿saben? En esta etapa incipiente, estamos en pañales comparado con cómo es que va a lucir todo esto en el año 2027, en el 2030 y quién sabe cuando se alcance el momento ese que se le denomina singularidad tecnológica, donde las máquinas van a poder alcanzar, es decir, estos modelos, no las máquinas de Matrix, de la película ni nada por el estilo, pero es decir, algo, un poco más aterrizado en el contexto del ciberespacio, logre alcanzar y después progresivamente o aceleradamente superar las capacidades, todas las capacidades cognitivas que tenemos nosotros en el cerebro humano. Pero bueno, en términos de desarrollo frontend, ¿cómo es que en el día de hoy, casi que a mitad de 2024, podemos integrar el modelo Gemini con aplicaciones web construidas con Angular? Sí, mira, actualmente tenemos varias opciones.
Y es algo que me ha gustado bastante junto con la liberación de Gemini y los APIs ya que se tienen actualmente, porque al menos en el contexto de desarrollo web, podemos usar, podemos acceder a este modelo vía el JavaScript SDK que se ha liberado, ¿no? Y que lo podemos utilizar desde el cliente. Se vale decir que desde el mismo contexto Angular nosotros podemos acceder a las APIs que ya se tienen para este modelo. La segunda alternativa sería vía los servicios REST que te exponen desde Google, justamente. Entonces, solamente tenemos que hacer las API calls, las llamadas HTTP desde nuestro código y ya estaríamos utilizando el modelo, ¿no? En nuestra aplicación. Es como consumir un servicio que alguien más lo ha implementado, pero para ello tenemos que tener justamente lo que es un API Key, ¿no? A través de Google AI Studio, que es una aplicación con la cual si necesitas crearte una cuenta, vamos a generar una clave, una llave para poder acceder a estos servicios. Y como otra alternativa está a través de lo que es el SDK para Node.js. Así que estamos hablando de un contexto Angular, que es código TypeScript. Podríamos también estar interesados en implementar un backend, ¿sí? Ya sea utilizando JavaScript, utilizando TypeScript con SJS como alternativa, para mencionar un ejemplo. En tal caso, podríamos instalar el SDK que ya se tiene ahí disponible y los pasos son prácticamente los mismos. Primero necesitamos una llave, una API key, necesitamos definir cuál es el modelo que vamos a acceder, que vamos a utilizar, crear una instancia, un objeto en ese contexto de código y estaríamos listos para poder interactuar con el modelo, ¿no? En estas tres opciones, bajo estas tres alternativas, podremos pensar en, por ejemplo, utilizar el modelo para la generación de texto, dado como un input otro texto, ¿no? Generar texto a partir de texto. Podríamos considerar como input lo que es el texto y además una imagen, ¿no? Esto que se llama de la capacidad multimodal dentro de lo que es Gemini para poder procesar esta imagen y preguntarle, por ejemplo, qué es lo que está viendo o cuántos elementos se tienen en esa imagen, etcétera, ¿no? Que nos describa qué es lo que está pasando en esta imagen. Y otro aspecto interesante, si es que estamos interesados en el desarrollo de lo que son los chatbots, está esto que se llama el multi-turn conversation, ¿no? Que es otra capacidad que se tiene para este tipo de tecnología con la cual nosotros manejamos una historia, ¿no? Entre dos entes, básicamente, entre lo que es el modelo, lo que es el usuario, ¿no? Y todo esto se va almacenando de una forma estructurada para que el modelo pueda ir respondiendo ya de acuerdo al contexto que se ha ido generando en el transcurso de toda la conversación, ¿no? Entonces, esas son las capacidades que se tienen actualmente, obviamente entre otras, pero que he notado que se utilizan o que son las más populares en este momento, ¿no? Exacto. Te preguntaba porque puede que cuando mencionamos inteligencia artificial más frontend surja una confusión ahí inicial sobre el empleo de inteligencia artificial generativa como asistencia al desarrollo frontend o teniendo frontend, como mencionabas, como facilitador de la interacción del usuario con el modelo, ya sea entrando datos para que sean procesados o realmente utilizar información que ya estaba subida a un servidor para obtener respuesta de cómo es que, por ejemplo, cuáles son las capacidades que tiene, las capacidades, no, cuál es la descripción de una imagen o de un elemento, es decir, generar un sumario a partir de un contexto textual mucho más grande, ese tipo de escenario. O incluso ambas cosas a la vez, es decir, tener la capacidad de asistir al desarrollo y además de ofrecer esa interfaz con el resultado del modelo, es decir, de la salida de ese modelo. ¿Podrías contarnos la experiencia que has tenido con Gemini y compartir algún ejemplo concreto de proyectos donde has integrado un modelo en una aplicación web real? Sí, claro, con todo el gusto. Mira que este aspecto que mencionas
de lo que es la inteligencia artificial generativa, básicamente se puede utilizar desde diferentes contextos, ¿no? En el mundo del desarrollo, es que estamos hablando un poco más de lo que es el desarrollo de aplicaciones, utilizando un modelo como Gemini o algún otro LLM. Podría ser de bastante utilidad porque tiene la capacidad de poder entender y generar código, ¿no? Entonces, considerando este aspecto o esta característica, podemos pensar en darle una firma de, por ejemplo, tener ahí un método que tiene ciertos parámetros, le damos ahí una breve descripción de lo que queremos lograr y lo que va a hacer este modelo es autocompletar el código, ¿no? Si, digamos, nos hemos bloqueado en cierta parte del desarrollo, de la escritura de este método, podemos tener sugerencias, ¿no? El modelo nos puede sugerir, ok, este sería el siguiente paso de tu método, de tu clase, y bueno, ahí tener ya la posibilidad de integrar código autogenerado dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro código. La otra forma en que yo veo que se podría utilizar estos modelos generativos es justamente para poder generar código, ¿no? O sea, sin necesidad de escribir código, nosotros le decimos, ok, yo quisiera tener una función que se conecte con este servicio y que me permita obtener esta respuesta o procesar este resultado de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo también va a tener la capacidad de generar el código que le estamos pidiendo. Otra forma que me parece bastante interesante y sumamente útil hoy en día es ya como un asistente para un code review, ¿no? Entonces, por ejemplo, seleccionar ahí una porción de nuestro código y preguntarle si, por ejemplo, hay posibles bugs y de qué manera se podrían arreglar, ¿no? Entonces, esto me parece una utilidad bastante interesante en el mundo del desarrollo, ¿no? Y que también he visto casos en donde hay gente que está, por ejemplo, utilizando esta tecnología para poder generar tests, ¿no? Y obviamente conozco a muchos desarrolladores que, o sea, les encanta desarrollar, pero tal vez no les gusta tanto lo que es escribir los tests, ¿no? Los tests unitarios, para dar un ejemplo. Entonces es un escenario en donde también se podría integrar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Especialmente con TDD o incluso aunque lo hagas después que escribiste la lógica del código general, los unit tests correspondientes y las pruebas unitarias correspondientes a ese código que se había escrito. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Y bueno, lo más interesante es que estos modelos tienen la capacidad de procesar ese contexto, ¿no? Y con contexto en este caso me estoy refiriendo al código fuente. Entonces, dado este código fuente, generar los test unitarios, ¿no? Para dar un ejemplo. Exacto. ¿Y recuerdas algún obstáculo o un desafío en específico a la hora de integrar Gemini, tanto con el SDK oficial, el SDK oficial o utilizando los REST APIs? Sí, sí, mira que como es algo bastante reciente, las primeras veces que quería experimentar con lo que era en ese entonces Panel PI, habían bastantes conceptos que no conocía, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, el background que yo tengo es de desarrollo. Obviamente tengo varios años de experiencia utilizando tecnologías JavaScript, tanto en el backend, frontend, desarrollo de diferentes aplicaciones en diferentes ámbitos, pero no conozco mucho de lo que son los conceptos dentro del mundo del machine learning, ¿no? Entonces ahí como que sí, se notaba que se hacía necesario conocer un poco más de este mundo, aunque estos modelos como Gemini facilitan bastante. No necesitamos ser expertos en estos ámbitos, pero sí necesitamos entender que estamos tratando con modelos bastante complejos y que por tanto al menos necesitamos entender de qué manera vamos a interactuar con ellos, ¿no? ¿Y a qué me Ujú. refiero con esto? Es sumamente importante, ya seas un usuario que esté interactuando con la interfaz de Gemini,
lo que anteriormente se conocía como BART, ¿no? O si eres un desarrollador que está pensando integrar Gemini en sus aplicaciones, va a ser sumamente importante entender de qué manera podemos escribir esto que se llama el prompt, ¿no? Que es el input que le vamos a pasar como parámetro a este modelo para que este pueda hacer su trabajo. Entonces, esa fue la primera dificultad que tuve, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tengo que interactuar con este modelo para obtener el resultado que yo estoy buscando? ¿No? Entonces hay que considerar este aspecto en primer lugar. Y también estaría el tema del tiempo de respuesta o que se traduce el rendimiento, ¿no? Y es el aspecto que estábamos mencionando también, porque al menos en un modelo bastante complejo como lo que es el Gemini 1.5 Pro, puede darse el caso de que la respuesta se dé recién después de algunos segundos. Entonces, hay que considerar este aspecto y tener cuidado de que esta petición, por ejemplo, no esté bloqueando las acciones principales de lo que es tu aplicación, ¿no? Entonces Sí. hay que tener muy en cuenta este hecho. Y bueno, algo de lo que seguramente se va a ir hablando cada vez más es el tema del costo. Porque obviamente cada vez que nosotros hacemos una petición, estamos interactuando con este modelo, hay una cantidad de procesamiento por detrás, ¿no? Uso de recursos, que en este caso los están seguramente cubriendo Google y otros gigantes por ahí a través de sus modelos, pero que en algún punto, si es que estamos integrándolos en nuestra aplicación y tenemos miles o un montón de usuarios, se va a notar el impacto, ¿no? De lo que es el pricing. Entonces, ese es un aspecto que hay que considerar, hay que tomar muy en cuenta a la hora de integrarlo en nuestras aplicaciones, porque junto con el costo también entiendo que ya se van a ir dando algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, cantidad de peticiones que yo pueda hacer en un cierto lapso de tiempo, ¿no? No sé cuántas peticiones van a hacer, pero seguramente eso es algo ya que se va a ir regulando para los diferentes proveedores, incluyendo Google para su modelo de Gemini. Entonces, también está el tema de lo que yo recuerdo, la documentación, porque cuando estaba experimentando con lo que en ese momento era PAN, no había demasiada documentación. Sí habían algunos ejemplos para poder utilizar, pero es algo que ha ido cambiando abruptamente porque ya de un momento a otro Google anuncia que está liberando un modelo mucho más complejo y poderoso con Gemini y además ya venía con una documentación bastante completa, ¿no? Ya teníamos ahí SDKs para diferentes lenguajes, incluyendo Python, JavaScript, la posibilidad de usar el SDK de JavaScript desde el cliente, desde ya un contexto Node.js o a través de un servicio REST. Y esto es algo que ha ido evolucionando también, ¿no? Y es algo que me alegra ver bastante porque al menos Google se está moviendo bastante rápido en este aspecto, Exacto. porque está buscando lo que es el feedback, ¿no? De los usuarios, desarrolladores, de todo el mundo, y que obviamente va mejorando cada uno de estos aspectos a medida que va pasando el tiempo. Sí, te preguntaba porque, como bien dijiste, es saber cómo preguntar, sí, cómo elaborar ese prompt, lo que se le llama prompt engineering, y también configurar una serie de parámetros que no están implícitos, es decir, que realmente hay que declararlos explícitamente para poder sopesar ese balance que hay entre rendimiento, entre costos. Cuando estabas mencionando acerca de que si se le iba a uno un poquito el costo por encima de presupuesto inicial, etcétera, de la misma manera en la que los DevOps necesitan garantizar que los costos del almacenamiento y el procesamiento en la nube no se disparen y tratar de balancear esa carga adecuadamente, es posible que en el futuro el rol de AI Ops o, ¿sabe? Como prompt engineer, la persona que garantiza que nosotros, sí, que una parte de los desarrolladores continúe manteniéndose enfocado en garantizar esa interacción con el usuario apropiada, de continuar generando funcionalidad para la aplicación en dependencia de los requerimientos del negocio.
no se tengan que desvirtuar demasiado en este otro tipo de operaciones asociadas a la configuración de parámetros para poder interactuar con ese modelo de inteligencia artificial, porque se va a continuar complejizando y no necesariamente simplificando para nosotros los desarrolladores. Sí, sí, totalmente. Entonces, el aspecto del costo es algo que sin duda va a ir tomando fuerza, porque yo recuerdo que a un inicio, no recuerdo exactamente la cantidad de peticiones que, por ejemplo, se tenían con Palm para darle un rango de precio. Pero últimamente ha ido mejorando bastante, ¿no? Se van reduciendo los costos a medida que justamente se va mejorando la infraestructura, seguramente, ¿no? Dentro de lo que es Google o dentro de lo que es cualquier proveedor de inteligencia artificial generativa. Entonces, hay una competencia bastante fuerte, además, es algo que voy notando entre las diferentes compañías en este aspecto, para ver quién es el que provee, por ejemplo, el modelo más potente, más complejo, quién está soportando la mayor cantidad de tokens, ¿no? Para el contexto, o quién está ofreciendo también un mejor pricing. Entonces, yo creo que es algo que se va a ir mejorando a medida que pasa el tiempo también. Exacto, supongo que el factor este de economía de escalas que se aplica a la computación en la nube se, ¿sabes? Sea proporcionalmente directo con relación a cómo nosotros empleamos los servicios estos de inteligencia artificial. Es decir, a la hora de proveer estos servicios, mientras más cantidad de personas esté accediendo a ellos, posiblemente el precio a grandes escalas vaya reduciéndose y bueno, y la capacidad también de la compañía que está detrás de continuar invirtiendo en el desarrollo y en la evolución de esos servicios para poder hacerla un poco más accesible de lo que es hoy en día. Sí, totalmente. Y yo creo que a la par con este progreso, seguramente van a ir surgiendo opciones o alternativas de caching, me animaría a decir, ¿no? Maneras ya de poder optimizar o reducir la cantidad de llamadas que se hace a un LLM, a un modelo, o ver la manera de optimizar o comprimir, ¿no? Las peticiones que estamos realizando. Entonces, yo creo que todos estos aspectos se van a ir cubriendo y van a ir mejorando también con el tiempo. Exacto, y de hecho, Luis, una de las cosas que quería preguntarte es, más allá del SDK oficial de JavaScript que ofrece Google AI, disponible a través del paquete que había referido previamente de Google Generative AI, ¿existe alguna biblioteca complementaria para facilitar, probablemente no todavía los niveles de caching, pero sí la integración, simplificar toda la configuración de parámetros para integrarlo, no necesariamente con Angular, sino a nivel de JavaScript más generalmente? Sí, mira que he visto bastantes alternativas últimamente, fuera de lo que es el SDK oficial que provee Google justamente para el desarrollo de apps o integración con modelos como Gemini. He visto, bueno, personalmente sí he tenido la oportunidad de probar un framework que se llama LangChain, LangChain JS, ¿no? Que es un framework que se está haciendo bastante popular por la manera en cómo te permite abstraer lo que es la integración con el LLM, ¿no? Básicamente LangChain, de ahí viene justamente su nombre, es poder generar una cadena de comandos, ¿no? Para poder tener un mayor control sobre la salida de lo que se tiene con el LM, ¿no? El output que vamos a recibir. Entonces, bajo este framework, en realidad no necesitamos conocer ni siquiera cuál es la estructura de la respuesta, porque ya la abstrae, ¿no? Y ahí hay el objeto que vamos a manejar por ahí, ya tiene la respuesta, ya tiene el texto que estamos buscando. Entonces no necesitamos interpretar el modelo, que es el resultado como tal, ¿no? Cuál es la estructura del objeto JSON, etcétera. Claro. Entonces, eso es algo bastante interesante y obviamente también cuando he estado usándolo ya en el código, he visto que no es tampoco complicado interactuar con un modelo ya sea de OpenAI, ya sea de Google,
¿no? Porque LangChain define también su SDK, tanto para Python y JavaScript principalmente, y he visto que en ambos contextos se puede trabajar con cualquier proveedor, ¿no? Entonces es una alternativa bastante interesante, me pareció justamente una opción que se podría considerar también a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero ahí sí hay que considerar que justamente hay que aprender algo más. Tenemos que aprender cuáles son los conceptos inherentes a lo que es LangChain como framework, y cómo es que trabaja, cómo es que interactúa con estos modelos de inteligencia artificial generativa. Tiene tremendo sentido la premisa de este framework porque mientras más específico uno sea dentro del contexto en el cual uno está trabajando, mejor debe ser el resultado probabilístico que retorne ese modelo gigantesco que uno está consultando. Sí, sí, totalmente. Y algo que también he visto que dentro de este framework hay una startup que está detrás y que justamente estaba considerando lo que es el tema del testing, ¿no? ¿Cómo es que testeamos nosotros el comportamiento del LLM, si estamos obteniendo las respuestas que vamos buscando, etcétera? Entonces yo creo que es algo que sí va a dar bastante de qué hablar en un futuro próximo y que no solamente va a ser LangChain y que seguramente van a ir surgiendo otras alternativas también que faciliten la integración, ¿no? de nuestras aplicaciones con este tipo de modelos. Y regresando a la parte de la interfaz de usuario, me quedó algo por preguntarte como parte de una de las respuestas que diste, dado que los tiempos de espera son gigantescos. Unos cuantos segundos ahí esperando. A uno le pasa cuando uno está haciendo una presentación en Google Slides y esperando por Gemini o trabajando con este chatbot en ChatGPT y esperando por una respuesta, por ejemplo, esto mismo con lo de la transcripción de los episodios de pocas angularidades. Y incluso la asistencia con la traducción al inglés después de esa transcripción original para poder expandir el resultado de la conversación a personas que no conozcan el idioma. Uno tiene que estar ahí básicamente sentado, tomando un poco de agua o algo por el estilo, esperando a que la interfaz de usuario reaccione de manera que no se haga infinito ese spinner que se va Ah, mostrando en pantalla. totalmente, sí, es ¿Cuáles, algo que me cuáles recuerda pudieran ser familiar. algunas buenas prácticas, exacto, algunas prácticas que pudiera sugerir como ingeniero frontend a la hora de garantizar, no solamente con la configuración de esos parámetros para lograr un buen balance en la data que nosotros estamos esperando, tal vez hacerla progresiva, en paralelo, Claro. algunas sugerencias, no solamente con vistas al presente de las limitaciones que existen hoy en día con Gemini y con los demás lenguajes, con los demás modelos de lenguaje, sino en vistas a futuro. ¿Qué es lo que realmente te gustaría poder experimentar en un futuro o que nosotros, los desarrolladores de Angular, tengamos en consideración a la hora de estar utilizando este tipo de tecnologías? Ay, mira que me parece un aspecto bastante interesante, ¿no? La pregunta y el contexto que planteas. Y justamente me causaba un poco de gracia ese tema de tener al usuario esperando, ¿no? Porque es una experiencia que nosotros como desarrolladores también lo hemos vivido, ¿verdad? Conocemos un NPM install, por ejemplo. Estamos trabajando con proyectos y ya toca esperar. Toca esperar a que las dependencias se incluyan en nuestro proyecto y bueno, ya a partir de ese entonces empezar a trabajar. ¿Y qué hacíamos mientras tanto? Pues prepararnos un café, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya si hablamos de lo que es la integración de nuestras aplicaciones en este tipo de modelos, en realidad el tiempo de espera es algo incierto, ¿sí? Hay ciertos contextos bajo los cuales podríamos tener una respuesta en cuestión de milisegundos o podrían pasar ya varios segundos, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta este aspecto porque te lo mencionaba también a un inicio y decía que, bueno, hay que ver de que este tipo de acciones no entren en conflicto con otro tipo de operaciones, acciones que se tengan en la interfaz de usuario o dentro de la aplicación misma, ¿no? Porque de otra manera estaríamos bloqueándolas para el usuario. Ese sería un primer aspecto. Y el otro
eh, que me gusta bastante como una forma de poder manejar o gestionar este tiempo de espera para el usuario es el tema del flujo de datos o el stream o el data stream que ya se soporta en estos SDKs o en estas librerías para mencionar algo concreto dentro del mundo de Gemini o el JavaScript SDK, existe una manera de poder capturar la respuesta incremental del modelo, ¿no? O sea, no hay necesidad de poder esperar la respuesta final de todo lo que va a ser el output, porque como bien estamos mencionando, podríamos tener ahí un spinner, una barra de progreso que pareciera que nunca termina, pero en lugar de eso, podríamos mejorar la interactividad y hacer de que ese flujo de datos se vaya renderizando de forma paulatina, ¿no? Entonces, en lugar de ir mostrando ese spinner, ya podemos ir generando la respuesta a medida que nos vaya llegando. Y eso es totalmente posible utilizando esta opción, ¿no? Lo que es el data stream, stream de datos, el flujo de respuesta. Entonces, y es algo que lo hacen justamente, ChatGPT es un mecanismo que utiliza también Gemini. Cuando vamos haciéndole preguntas, ustedes van a ir notando que no se muestra ahí un spinner infinito, sino que a medida que se va a ir generando la respuesta, mucho más si es código, por ejemplo, esta se va mostrando línea por línea, ¿no? Hasta que en algún punto termina. Exacto. Entonces, esta forma de trabajar sin duda es algo que va a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Definitivamente, y en el caso de una interfaz de chat, esa progresión que va ocurriendo con ese flujo de datos que se recibe de estos servidores de Gemini se puede traducir visualmente como algo esperado, pero si lo tenemos, si tenemos esa progresión generándose, es decir, incrementando la altura o el ancho, es decir, la dimensión de un contenedor en una vista en un navegador web, posiblemente rompamos más de un parámetro con los Core Web Vitals en cuanto a la estabilidad visual de la aplicación. Así que es importante poder correr una serie de pruebas, de exámenes visuales acerca de cómo es que realmente ese flujo de datos va entrando, ¿no? Cómo nosotros permitimos que la aplicación vaya cambiando la manera visual en la que se va representando lo que nosotros recibimos del modelo, para no romper el CLS y posiblemente otros aspectos ahí que puedan volver loco un poco al usuario y la experiencia no sea la óptima. Sí, sí, totalmente. Y eso justamente tiene que ver con el hecho de no bloquear, ¿no? Con lo que es la vista principal de nuestra aplicación, por así decirlo, ¿no? Porque si no, de otra forma, obviamente vamos a estar impactando en el rendimiento de nuestra app. Exacto. En, Hace 2 semanas en el NGConf 2024, Mark Thompson y Emma Twersky del equipo central de Angular se refirieron al trabajo explorativo que ellos están haciendo para integrar Gemini con el Angular CLI e incluso con la documentación nueva de Angular.dev, que va a convertirse en la documentación oficial a partir de Angular 18. ¿Cómo es que ves el futuro del desarrollo no solo de Angular, sino de frontend a nivel general con la integración de este tipo de tecnologías? ¿Cuáles son algunos de los casos que esperas? ¿Algo que preveas que ocurra en los próximos meses o no decir años, porque esto se está moviendo a una velocidad mucho más rápida de la que nosotros podemos procesar? Pero, ¿qué es lo cuáles son tus expectativas con relación al uso y a lo que nos ofrecen estos modelos? Sí, mira que esto que mencionas me parece bastante acertado, ¿no? El hecho de querer integrar estas tecnologías como parte de nuestro flujo de desarrollo, ¿no? Al menos para trabajar con Angular. Entonces, creo que no he visto como un comunicado oficial sobre cuál sería la implementación que se tendría en este aspecto, pero me animaría a decir que se podría aplicar fácilmente en lo que es la documentación, ¿no? Obviamente la documentación de Angular es algo que va creciendo, va cambiando también constantemente
y hay una cantidad bastante grande de información. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo del desarrollo cuando nosotros queremos buscar, por ejemplo, documentación específica de cierto servicio, cierta directiva? Entonces, que vamos al sitio oficial, le damos clic al campo de búsqueda y, bueno, obviamente el buscador nos va a listar, por ejemplo, ahí el nombre de la directiva y a partir de ahí nosotros ya vamos viendo qué parte es la que nos interesa. Exacto. Pienso que en este punto es totalmente factible tomar como contexto toda la documentación y tener ahí un único buscador y poderle hacer una pregunta en lenguaje natural. ¿Y por qué no? Incluso con voz, ¿no? Poder hablarle y Ujú. decirle, mira, documentación de Angular, quiero encontrar la manera en cómo utilizar esta directiva o este pipe dado esta entrada, ¿no? Y dame un ejemplo de cómo poder hacerlo. Y ahí es donde está el Entonces, kit de la cosa, porque los modelos estos genéricos puede que la base que ellos están consultando no contenga, por ejemplo, lo referido a lo último en la 17.3, como tal, todo lo que tiene que ver con signals. Y sí, entonces el resultado sería tener que pasarle la documentación de Angular.dev como parámetro de entrada a a esta conversación con un chatbot, en vez de ir directamente al Angular.dev, alguna interfaz que ellos tengan en un futuro utilizando Gemini para utilizarla como contexto de resultado. exactamente. Yo creo que esto va a ser algo sumamente interesante porque ahí obviamente podemos decirle, mira, quiero encontrar tal cosa utilizando esta versión, la versión 17 en Angular, ¿no? Entonces ahí ya seguramente se va a considerar como contexto la documentación oficial para dicha versión. Es algo que tú estabas mencionando y que es totalmente viable, ¿no? Es algo que se podría hacer. Entonces, dentro de esta integración que seguramente el equipo de Angular pretende hacer, es justamente eso, ¿no? Reducir el contexto, la cantidad de datos en lo que conoce Gemini, porque en realidad, si estamos hablando de resolver problemas con Angular, no necesitamos conocer el resto de los datos, bastará con el código fuente del mismo framework, podemos considerar la documentación que se tenga ahí y seguramente me animo a decir que sí, el tiempo de respuesta podría ser también menor, ¿no? Entonces sería ya algo específicamente eh, una especie de buscador o un asistente enfocado a lo que es Angular, ¿no? Y algo que Sí. mencionabas también junto con el Angular QLI, poder tener ahí algún parámetro, ¿no? Utilizando texto natural y que el Angular CLI me permita no sé, utilizar un schematic, ¿no? Para, por ejemplo, agregar Angular Material, me permite cambiarle el tema, no sé, me permite instalar ciertas dependencias, ¿no? Entonces, yo creo que las posibilidades son bastante amplias y seguramente el equipo de Angular nos va a sorprender con novedades en este aspecto muy pronto. Si está todavía aquello en fase súper primaria explorativa, no hay, sí, no, como tal, una documentación, un anuncio oficial en sí, pero ver que el equipo de Angular está trabajando en poder expandir el Angular CLI nos va a permitir que la generación de componentes, directivas, lo que sea que nosotros querramos hacer, incluso migraciones, schematics que nos garantice migrar hacia el nuevo flujo de control o características nuevas que van a surgir en el futuro, por ejemplo, reemplazar todos los outputs, inputs que están basados en decoradores de clase o decoradores de funciones, eh, utilizando signals. Puede que la manera en la que se están escribiendo por seres humanos sin entender 100% cuál es el contexto del código fuente de nosotros los desarrolladores, no sea tan eficiente como con el apoyo de una inteligencia artificial que puede observar tanto el código fuente de Angular como el código fuente nuestro y poder sacar una serie de conclusiones mucho más precisas a la hora de proceder con refactorización de código y con autogeneración
de nuevos componentes dentro de la aplicación. Sí, y yo creo que se podría considerar también buenas prácticas, ¿no? Porque obviamente en este momento el Angular CLI nos permite lo que es generar código, nos dan ahí los templates básicos, por ejemplo, dentro de lo que es un servicio a la hora de generar un componente, ¿no? Para que nosotros no tengamos que hacerlo desde cero. Pero pienso que se podría llegar también a un punto en el que, bajo la ayuda de lo que es la inteligencia artificial generativa, podamos utilizar estas herramientas, podamos usar el Angular CLI y implementar buenas prácticas, ¿no? O si es que no conocemos mucho de lo que son las novedades en Angular 17, si por ejemplo he estado trabajando mucho tiempo con versiones anteriores, directivas estructurales, ¿no? Etcétera. Entonces, ver la manera en cómo asistir a un desarrollador y utilizar lo último que tiene el framework, ¿no? Ya, entonces, integrar directamente lo que es el control flow, utilizar signals, lo que mencionabas, ¿no? Y ayudar en el uso de características recientes dentro del framework, ¿no? Mucho más allá de solamente generar código. Entonces, yo creo que eso es algo que estaría también bastante interesante, de hecho. Exacto, incluso más allá de Angular, por ejemplo, tener la capacidad de, cuando uno corre NGLint utilizando ESLint, y incluso con procesadores que nos permiten escanear todo el código para detectar problemas de seguridad que puedan existir en el código fuente, que no solamente se basen en reglas preestablecidas, sino en la capacidad esta generativa que ofrecen los modelos para darnos una mejor comprensión de fallas que tenga el código antes de que ese código vaya a ser enviado ni siquiera a un pull request y menos que menos a producción. Sí, totalmente. Sí, yo creo que es una etapa en donde justamente se podría introducir estas herramientas para hacer un code review automático, por así decirlo, ¿no? Y ver si por ahí estamos cumpliendo las buenas prácticas o los guidelines de lo que es el framework o la tecnología que estemos usando. Exacto, hay muchísima utopía ahí en el futuro que nosotros podemos esperar, pero bueno, antes de concluir la conversación, Luis, ¿hay algo que no hayamos mencionado durante el episodio sobre lo que quieras comentar? No, la verdad que estoy sumamente contento de poder participar acá del podcast. Nuevamente mi agradecimiento por la invitación y tomarme en cuenta en este episodio. Y pues simplemente invitarlos acá a los oyentes, a quienes nos están viendo, a que puedan experimentar estas tecnologías. Y si de repente están interesados en aprender o ver cómo se utiliza el SDK de Gemini, implementarlo en una aplicación Node.js o con Angular, puedo invitarlos a que me sigan en X o en Twitter, LinkedIn y por supuesto en mi perfil de GitHub van a poder encontrar ahí los proyectos open source que he estado desarrollando últimamente, utilizando PAN, utilizando Gemini Pro, utilizando Gemini Vision Pro también para lo que es la capacidad multimodal que mencionábamos. Y pues justamente voy a ir subiendo más contenido, tanto en mi blog, también que donde tengo ahí algunos artículos técnicos relacionados, y donde explico paso a paso, ¿no? Cómo poder integrar estas tecnologías en nuestro flujo de desarrollo. Así que quedan invitados y siéntanse libres también de poder contactarme y hacerme sus preguntas al respecto. Muchas gracias. Voy a asegurarme de dejar los enlaces a todos estos canales que mencionaste en las notas del episodio. Y bueno, de nuevo ha sido un placer haber tenido la oportunidad de conversar contigo hoy por acá y espero que nos veamos próximamente en una de las siguientes oportunidades. Claro que sí, seguramente ahí ya nos vamos a estar viendo pronto, Alejandro. Y nuevamente, muchas gracias y felicidades por el podcast. Sigue adelante. Gracias, hasta luego, chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.